y parte de mi camino científico arrancó ahí. Entonces estoy realmente agradecida de tener esta oportunidad y realmente feliz. La rampa de enfoque, que les parece esta escalerita, que también tiene estas partes internas blancas. Y el primer punto que los quería invitar es que podemos empezar analizando desde la anatomía de la mariposa, ¿sí? Donde podemos identificar a nivel macroscópico el tórax, que está formado por 3 partes, y en las alas podemos encontrar que tenemos las alas anteriores y las alas posteriores. Entonces ahora podemos pegar el sticker al portaobjeto, a estas ventanitas huecas que tienen. Quiero mostrarles un poco de lo que estoy viendo. Esta es una imagen en el teléfono microscópica del ala de esta mariposa. Este estadio se caracteriza por ser quiescente y luego, como pueden ver, tenemos a los adultos que están súper activos, están volando, pueden caminar. Quedamos siempre a su disposición por si surgen dudas en estos días.